el hermano mayor. Él está fuera de Guatemala y se casó una de sus hijas, entonces me pidió que lo representara. Por eso me ausenté estos días. El sábado se casó mi sobrina, así que, pero ya estamos aquí de regreso. Y gloria a Dios porque ustedes están acá gozándose, deleitándose, y preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Solo quiero hacerles una petición, tal vez anuncio y petición a la vez. Necesitamos sacar toda la tierra que está aquí atrás. Para eso necesitamos, miren, se necesitan más o menos unos 100 costales. No sé si hay alguien que puede. Hable en el nombre de Jesús. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, yo quiero agradecerte tu presencia en medio de nosotros, Señor. Quiero agradecerte, papito amado, porque eh, a pesar, Señor, de a veces no te servimos como tú esperas que te sirvamos, a veces no te servimos con tanto gozo, con alegría, con amor, Señor, con gratitud. Y a veces te servimos por servirte, Señor, pero aún así tú haces presencia en medio de nosotros y tú eres fiel, tú eres hermoso, eres precioso, Señor.
y por eso estamos agradecidos contigo y te suplicamos, Señor, que nos hables en esta noche. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga a hablarnos si es necesaria una reprensión, Señor. Repréndenos, Señor. La cosa es que tú nos hables, Señor. Queremos saber que tú nos hablas, que tú todavía estás esperando de nosotros algo, Señor, que esperas esos cambios, Señor. Y tu palabra va a venir, Señor, como martillo para darnos forma. Va a venir, Señor, como fuego para purificarnos. Va a venir como agua para limpiarnos, Señor. En el nombre de Jesús, envía tu poderosa palabra a cada uno de nosotros, Señor. Usa a tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno, Señor. Nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros oídos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. La semana pasada, mis hermanos, precisamente el miércoles de la semana pasada, hablamos acerca de la búsqueda del cristiano. Y hablamos, por ejemplo, usé esta base, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, buscar, si nosotros buscamos, hallamos. Entonces por eso es que el Señor dice, bueno, nos dejó en su palabra podríamos decir, hay un listado de cosas que como hijos de Dios tenemos que buscar. Las palabras que aparecen, bueno, hay más, pero las que yo tomé para buscar en la Biblia es la palabra bakash, palabra hebrea, que significa buscar específicamente en alabanza, en adoración, que implica esforzarse, buscar, consultar, desear, inquirir, investigar, mendigar, pedir, preguntar, procurar, requerir, rogar, solicitar, suplicar, entre tantas palabras, esas algunas que se puede usar como bakash. También la otra palabra es la palabra darash, que también igual por lo general significa seguir, seguir en persecución o en búsqueda. Implica preguntar, pero específicamente también es adorar, escudriñar, perseguir, procurar prosperidad, registrar. En griego se usa la palabra seteo, que también significa buscar, específicamente adorar a Dios, o pedir, como pedir una señal, preguntar, procurar, preocupar, querer, requerir, buscar, mandar, ir. Va. Hoy no les voy a leer ninguno de los versos que usé la semana pasada, pero les dejo este cuadro de lo que vimos la semana pasada, que debemos de buscar justicia, buscar fe, buscar el amor, buscar la paz, buscar a Dios o buscar a Jehová, como puse acá, buscar su poder, buscar su rostro, su reino, las cosas buenas. Debemos de buscar la voluntad del Padre, buscar el bien del otro. Y dice buscar los dones. No lo tengo acá, pero lo vimos en versos bíblicos que decía buscar los mejores dones. Y también acá aparece buscar el don de profecía, cuando decía busca los mejores dones, sobre todo que profetices, buscar las cosas de arriba y buscar la justificación. Entonces aquí tenemos, creo que son 15 cosas, o 15 cosas que tenemos que buscar como cristianos. Yo quiero hoy enfocarme en una que no aparece acá, porque se recuerdan que hablamos nosotros mismos ahí, dijimos, ¿qué más hay que buscar? Alguien me dijo, hay que buscar la sabiduría, hay que buscar la misericordia, hay que buscar la verdad, entre otras cosas que me dijeron. Pero yo quiero que me voy a enfocar esta noche en la búsqueda de la sabiduría. Y esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 7, verso 25. Dice acá la palabra, dirigí mi corazón a conocer
a investigar y a buscar la sabiduría y la razón. Aquí encontraríamos qué cosas hay que buscar: la sabiduría y la razón. Y yo me voy a enfocar solo en la sabiduría esta noche. Y dice también, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Entonces, tenemos que buscar la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículos, aquí tengo el 5 y el 6, pero vamos a leer varios versículos del capítulo 4. Dice acá en el versículo 5, adquiere sabiduría. Busca la sabiduría, ¿verdad? Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Aquí ya nos está diciendo, bueno, busca la sabiduría. Pero ¿cómo se busca la sabiduría? No te olvides ni te apartes de la palabra. Una forma de buscar la sabiduría es tener la palabra siempre en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero, miren, adquiere o busca sabiduría. ¿Qué hay que hacer con la sabiduría? No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. ¿Qué hay que hacer con la sabiduría? No hay que abandonarla y hay que amarla. Amar la sabiduría. Proverbios capítulo 4, el verso 7 sería acá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Miren la insistencia de buscar la sabiduría. La insistencia de adquirirla. Ya nos dijo que hay que amarla, que no hay que abandonarla. Entonces, cuando aquí dice lo principal, es prioridad. Cuando hablamos de búsqueda, tenemos ya 15 cosas antes de esto. Y todas esas son importantes. Y aquí nos está diciendo, la sabiduría es muy importante. Buscar sabiduría. La pregunta es, ¿qué es la sabiduría? Porque voy a buscar la sabiduría, pero ¿cómo la encuentro? ¿Y qué hago para encontrarla? ¿Cómo sé que esa es la sabiduría? El verso anterior nos dio, yo para que lo vayamos, hermanos, para que nos vayamos ya comprendiendo esto, es decir, bueno, voy a buscar la sabiduría, pero ¿y qué es la sabiduría? Aquí decía, ¿verdad? No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. ¿Qué será la sabiduría entonces? La palabra de Dios. Pero vamos a ir avanzando porque va. Versículo 8. Miren qué más hay que hacer con la sabiduría. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Yo no sé si ya lo habían descubierto antes, mis hermanos. Hay que amarla, no la tenemos que abandonar, hay que abrazarla, hay que estimarla. Y claro, tenemos ventajas. Ahí ella te ensalzará, te levantará, te pondrá en alto. Ella te honrará. Y entonces dice la sabiduría, miren lo que hay. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Los que están siguiéndome en su Biblia, quizá alguna versión no dirá guirnalda, quizá dirá corona. ¿Y qué es una corona? ¿Para qué? ¿Qué representa una corona? ¿Quién se pone la corona? El rey. Entonces el Señor nos quiere honrar.
La palabra dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Pero el rey tiene que tener sabiduría. Para ser rey tiene que usar corona. Pero la corona se la pone la sabiduría. Corona de hermosura te entregará. ¿Quién quiere verse hermoso? Nadie. ¿Quién quiere verse feo? Tampoco. Corona de hermosura. ¿Dónde ponen corona de hermosura? A ver, pasémoslo a la vida real. ¿A quién le ponen corona de hermosura? ¿A quién? A una reina de belleza. Miss Guatemala, Miss Universo, Miss de todo. Y el Señor dice: yo te voy a poner corona de hermosura. Pero ¿cómo va a venir la corona? Cuando buscamos la sabiduría. Versículo 10. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Está hablando, recibe mis palabras. Las palabras son la Biblia, la palabra de Dios. Dice: por el camino de la sabiduría te he conducido. Entonces, esto, mis hermanos, lo que les estoy leyendo ahorita está confirmando que la sabiduría es la palabra. Alguien me podrá decir: no, la sabiduría es otra cosa. También. Pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Pero ahorita, aquí la sabiduría es la palabra. Entonces, oye, hijo mío, recibe mis palabras, recibe la palabra de Dios. Y entonces no solo vas a tener sabiduría, sino que dice: muchos serán los años de tu vida. Hermanos, yo quisiera que el Señor me diera larga vida, pero larga vida como la que dice aquella promesa de: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y te irá bien. Porque de nada me sirve tener larga vida y pasármela en un hospital, o tener larga vida y pasármela en una silla de ruedas. No, yo quiero que el Señor me dé larga vida, pero que sea feliz, que me vaya bien. Entonces aquí es: si nosotros buscamos la sabiduría, que significa acá recibir la palabra, tendremos larga vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres no tropezarás. Mire, pues, es que esto yo lo quiero disfrutar porque está hermoso, hermano. Esto está hermoso. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos. En tu camino no van a haber obstáculos. Pero eso será normal. El Señor nos va a quitar los obstáculos. Hay más versos que amparan eso. ¿Dónde dice? Isaías: yo iré delante de ti, allanaré, eso es, voy a poner plano los lugares escabrosos, romperé puertas de hierro, cerrojos de bronce, todo eso lo haré pedazos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a ir delante de nosotros. Y ahora aquí dice, para que eso suceda, para que no haya obstáculo en tu camino, para que ni una piedrecita esté levantada, no te tropieces, porque dice: cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Entonces no vamos a tropezar, no va a haber obstáculos, pero oye, hijo mío, mis palabras. Esa es la sabiduría. Veamos, entonces,
Aquí, si fuéramos haciendo un resumen, ¿qué cosas ya vimos, hermanos? Teniendo sabiduría. ¿Qué dijo de la sabiduría? ¿Qué hay que hacer con la sabiduría? Amarla, abrazarla, no abandonarla, estimarla. Para adquirir la sabiduría, ponerle atención a la palabra, obedecer la palabra, escuchar la palabra. Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, otra vez la palabra, ¿verdad? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Bueno, hay que buscar la sabiduría, pero aquí lo que hay que hacer es ponerle atención a la sabiduría. Vuelvo a preguntar, hermanos, perdonen que sea necio. ¿Cuál es la sabiduría? La palabra. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Verso 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿De qué está hablando? De la sabiduría. Hay que buscarla. ¿Cómo hay que buscarla? Como que fuera plata o como que fueran tesoros escondidos. Hermanos, si yo les dijera, allá en el patio escondí 100,000 quetzales y hay manojitos de 1,000 escondidos así, varios manojitos, 100 manojitos de 1,000 quetzales, y les digo, el que quiera que las vaya a buscar, ¿será que habrá alguno que no se levanta? Y aquí dice, busca la sabiduría como si fuera plata. Búscala como si fueran tesoros escondidos. Entonces, cuando busquemos la sabiduría como que fuera algo tan valioso, entenderás el temor de Jehová. El temor de Jehová, mis hermanos, es algo que es tan importante en la palabra. Es tan importante porque el que tiene temor de Jehová, por ejemplo, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, el que tiene temor de Jehová puede irse a meter a donde sea. El ángel del Señor lo protege. El ángel del Señor va con él, alrededor de él, cuidando, guardando. Y podemos cambiar de tema y nos metemos a hablar del temor de Jehová. Y hay mucho que hablar. Pero entonces dice, si buscamos la sabiduría, vamos a entender lo que es el temor de Jehová. Y vamos a hallar el conocimiento de Dios. Pero este conocimiento no es llenar la cabeza de datos. Ese conocimiento es conocer a Dios tal como Él es. Es lo que dijo Job, ¿se recuerdan? De oídas te había oído. Había oído un montón de palabra, de prédica, de enseñanzas. Pero hoy mis ojos te ven. Hoy te conozco. Entonces, busquemos la sabiduría. Verso 6. Porque Jehová da sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? La da nuestro Dios. Pero no vamos a sentarnos a esperar a que nos la dé. Hay que buscarla. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otra vez, verso 7. Él provee de sana sabiduría a todos.
quiénes? A los rectos. Entonces, busca la sabiduría, sí, pero tenemos que vivir en rectitud. Tenemos que vivir en integridad, tenemos que agradar a Dios, y cuando nosotros vivimos de esa manera, el Señor nos provee, nos da más sabiduría. Y la sabiduría es escudo a los que caminan rectamente. Entonces aquí otra vez, ¿verdad? Tengo un escudo, la sabiduría me sirve de escudo, me protege. Pero si yo no camino rectamente, ese escudo no funciona. Verso 9. Entonces discernirás. Entonces vas a tener discernimiento. ¿De qué? De justicia y juicio, de equidad y todo buen sendero. Entonces, discernir justicia y juicio. ¿Se recuerdan a Salomón? Aquellas dos mujeres, no, que mi hijo es el que está vivo, y decía la otra, no, es mi hijo, y la otra se tiraban, es mi hijo, el de ella está muerto. Y entonces la sabiduría, dice Salomón, tráiganme una espada, tráiganme la palabra, tráiganme una espada, pónganlo ahí, lo vamos a partir en dos y mitad cada uno, y ahí tranquilas. Y la otra, sí, yo quiero la mitad. Y la otra dice, prefiero que se la den a ella, pero no maten al niño. La sabiduría dio el discernimiento en el juicio, equidad, otra vez justicia, ¿verdad? Y todo buen sendero, porque la sabiduría, y aquí hay otro punto importante, hermano, porque la sabiduría, ¿qué? Entrará en el corazón. Por eso vimos primero, ¿ah? ¿Qué hay que hacer con la sabiduría? Hay que amarla. Cuando amamos algo, lo llevamos en el corazón. Entonces la sabiduría tiene que entrar al corazón. La sabiduría, por eso la sabiduría no es conocimiento. Porque conocimiento, hay tanta gente que conoce, hay tanta gente que sabe de memoria la Biblia, pero de nada les sirve. La sabiduría es usar la palabra de Dios en el momento adecuado, porque ya está en el corazón. Entonces la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Verso 16. Ella, hablando de la sabiduría, ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, el cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Vamos a ver, ¿quién es esa mujer? La sabiduría te librará de la mujer extraña. Esa mujer, dice, es una desconocida que lisonjea con sus palabras. Es una que deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. A ver, ¿de qué mujer está hablando ahí? Exacto. La religión. La religión. Claro, también le habla al casado, ¿eh? Que sea fiel. Pero la sabiduría nos va a librar de cualquier filosofía, de cualquier invento, cualquier palabra de hombre que venga a querer engañarnos. Porque esa mujer, dice, ya dejó al compañero de su juventud. Conoció al Señor y lo dejó. Olvidó el pacto de su Dios.
Nosotros somos gente de pacto. Tenemos pacto con Dios. Y eso es lo que nos garantiza nuestra herencia, nuestra salvación. Entonces, necesitamos sabiduría para no ser engañados por la religión. Tenemos que usar la sabiduría para no caer, hermanos, para no caer en religiosidad. Nosotros aquí adentro podemos caer en religiosidad y podemos ser engañados. Es como Pablo le escribe a Gálatas y le dice: oh Gálatas insensatos. Les está diciendo: estuve tanto tiempo con ustedes, les enseñé la palabra, solo los dejé unos días y se echaron a perder porque escucharon a hombres libertinos, escucharon a gente extraña. Entonces tengamos cuidado, no ser religiosos, pero sí ser cristocéntricos. No ser religiosos, pero usar bien la palabra de verdad. Verso 18 dice: porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Hay tanta religión, hermano. Hay tanta religión que inclusive se está metiendo en la iglesia cristiana. Se está metiendo porque hay falta de sabiduría. Hay falta de sabiduría y fácilmente son manipulados. Capítulo 3 de Proverbios, empezando por el versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Dichoso, dichoso el que encuentra la sabiduría, el que la está buscando y la encuentra, y el hombre que adquiere entendimiento. Bueno, entonces el Señor nos llama bienaventurados, dichosos, porque encontramos la sabiduría. Pero miren el verso 14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Hermano, si tenemos sabiduría, por eso el Señor no nos manda a ir en busca de riquezas, a ir en busca de dinero, en busca de plata. El Señor jamás nos manda a buscar plata. Él nos manda a buscar, en este caso, a buscar la sabiduría. Si encontramos la sabiduría nos va a dar las riquezas. Prueba de ello, Salomón pidió sabiduría. Y el Señor le dice: por cuanto no pediste riquezas, parafraseándolo, yo lo digo: riquezas, fama y poder. Por cuanto no pediste eso, sino que pediste sabiduría, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar también lo que no pediste. Entonces, si nosotros pedimos sabiduría, si la buscamos, vamos a tener todas las demás cosas. Pero necesitamos tener la sabiduría. Nos pueden dar todas las demás cosas y las podemos perder por falta de sabiduría. Entonces necesitamos la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. La sabiduría es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Nada tiene comparación con la sabiduría. Entonces busquemos la sabiduría. Proverbios capítulo 3 verso 16: larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son agradables, de todas sus sendas paz. Encontramos a la sabiduría. ¿Qué tiene la sabiduría? En su mano derecha tiene vida, larga vida. En su mano izquierda,
riquezas. ¿Qué más podemos pedir? Amor, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo es amor. Miren pues, verso 18. Es árbol de vida. Aquí ya nos cambió ¿qué dijimos que era la sabiduría? ¿Qué era la sabiduría? La palabra. Aquí dice, es árbol de vida. Ahora yo pregunto, ¿qué es el árbol de vida? ¿Cuál es el árbol de la vida? Es Cristo. Es Cristo. Él vino a darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Entonces aquí dice ahora, la sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Entonces ahora le entramos. Entonces, la sabiduría es Cristo. ¿Alguien tiene duda de eso? Que me convenza. No, es que pero vimos varios versículos que decía que es la palabra. Y aquí solo hay una frase. ¿Será que la sabiduría es Cristo? Ahí se los voy a mostrar después. Es árbol de vida para los que de ella echan mano. Entonces, ¿qué hay que hacer con la sabiduría? Pablo le dice a Timoteo, echa mano. ¿De qué? De la vida eterna. Echa mano de la sabiduría. Echa mano de lo que hay en la vida eterna. Aquí tenemos una vida corta. Aquí tenemos una vida de 80 años, no más. Pero allá en la vida eterna, allá no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay nada de eso. Y Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Y aquí está diciendo, si tú buscas la sabiduría y la encuentras, agárrala, echa mano, porque eso es vida eterna. Y felices son los que la abrazan. Segundo verso que nos dice que hay que abrazar a la sabiduría. ¿Y qué pasa con los que la abrazan? Esos son felices. Yo quiero ser feliz, hermano. Yo quiero tener vida eterna. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con sabiduría fundó. Quitemos la palabra Señor, porque ahí está en mayúscula, no existe esa palabra Señor. Es Jehová. Es el Padre. Con sabiduría fundó el Padre la tierra. Búsquenme ese verso. Que todo lo que ha sido creado fue hecho en Él y para Él y por medio de Él. Eso nos confirma que la sabiduría es Cristo. Eso ya no nos deja, ya por lo menos ya son dos versos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahorita, mi hermano.
Colosenses 1, del 16 al 23, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Ahí, hermano, ahí ya. Todo fue creado por medio de él y para él. Y entonces aquí dice, ¿dónde decía? Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. Es lo mismo en Cristo. Ahora leamos Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Ese no lo tengo en pantalla. Primera de Corintios 1, 24. Y después 1:30. Uno 24, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Ahí literal. El 1:30, ¿qué dice? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Amén. Jesucristo se hizo sabiduría por nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la sabiduría? Primer punto. Primer punto que vimos, no que sea ese sea el orden. Primer punto, la palabra. Segundo punto, es Cristo. ¿A quién tenemos que buscar? Si quieren, a Cristo por medio de la palabra. Y tenemos sabiduría. Pues, felices son los que la abrazan. Abrazar a Cristo, abrazar la palabra. Con sabiduría se fundó la tierra. Bueno, Proverbios capítulo 16, verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. De plano. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Lo cantamos, ¿verdad? Él es la sabiduría. Si lo buscas, has adquirido el tesoro mejor que el oro. Proverbios capítulo 8, verso 11. Porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Y es que, ¿qué se puede comparar con Cristo? Nada. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría. Proverbios, la palabra, para aprender sabiduría e instrucción para discernir dichos profundos. Versículo 3. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Hermano, es que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. La sabiduría ya está en nuestro corazón.
Pero tenemos que ir creciendo. Por eso Jesús dice, crecía en sabiduría. ¿Y en qué más? En gracia. Crecía en estatura. Tenemos que crecer en Cristo. Conocer cada día más a Cristo. Conocerle a Él. No es lo mismo tenerlo a Él en el corazón y no conocerlo, hermano. Tenemos que conocerlo. Entonces, para eso hay que oír sabiduría. Oír a Cristo, oír la palabra, oír al Espíritu Santo. Verso 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí hay algo. ¿Se recuerda que hablamos de otro versículo que hablaba del temor? Que es contrario a este. Vamos a ver si lo encuentro acá. Va a estar complicado aquí. Aquí está, Proverbios capítulo 2, en el verso 5 está, o 4 y 5 dice, si como a la plata la buscares, hablando de la sabiduría, y la escudriñares como a tesoros. Tanto buscar como escudriñar es lo mismo, es buscar. Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, si yo busco la sabiduría, voy a entender lo que es el temor de Jehová. Pero ¿qué dice 1:7? Como quisiera tener los dos versos ahí en pantalla, hermano. Tomémosle una foto a esto con el cerebro. Si buscamos, si escudriñamos la sabiduría, entonces vamos a entender el temor de Jehová. 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si buscamos la sabiduría, entendemos el temor. Si tenemos temor, estamos comenzando a entender la sabiduría. Temor y sabiduría tienen que ir de la mano. Porque no vamos a decir, estoy buscando la sabiduría, pero no tengo temor de Dios. Entonces no estoy buscando la sabiduría. Entonces puedo encontrar la sabiduría que no es de Dios. La sabiduría de los hombres. ¿Cómo? Hermanos, ¿qué dice acerca de la sabiduría de los hombres? Hay un verso bien, no lo tengo en pantalla, hermano. Hay un verso que es una sabiduría, ¿cómo dice? Diabólica y no sé qué más. Animal terrenal y diabólica. Si buscamos la sabiduría sin temor. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué sabiduría buscamos? Había una sabiduría. Es que Proverbios nos habla de dos sabidurías. La sabiduría que se creyó que lo sabía todo. Dice la palabra que esa sabiduría estaba con Dios. Pero después se creyó mejor que Dios. Entonces por eso aparece Cristo después. Y tendríamos que buscar
los versículos donde el Espíritu Santo es la sabiduría también. Pero ahorita, hermano, busquemos la sabiduría. ¿Sí, hermano? Mejor espérame, ahorita llega ahí. Ahorita van a revisar el sonido. Si el solo hecho de llegar a los pies de Cristo ya provee sabiduría. Ya es Ahí parte ya de- definitivamente se nos fue quitado el velo. Porque en lo que leímos hace un momento en 1 Corintios 1:30, en esta versión dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Amén, amén. Es que, mire, pues, vimos que la sabiduría es el árbol de vida, es vida eterna. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos vida eterna. Cuando nos entregamos a Cristo, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Por el hecho de ser el cuerpo de Cristo, y Cristo es la sabiduría, nosotros también somos sabiduría, pero sabiduría en la medida que nos hacemos uno con Cristo. Es la semilla ya está ahí. La semilla ya está ahí. Pero tenemos que crecer. Tenemos que llegar. Por eso dice, por tanto el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos llegarán. Esa es la palabra. Llegarán. No es que ya son. Los dos llegarán a ser una sola carne. Y Pablo dice después, estoy hablando del texto que lo dice Pablo. Digo esto, en Efesios creo que está, Efesios capítulo 5. Digo esto, no con respecto al matrimonio, sino con respecto a Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. O sea, dejará al hombre a su padre y a su madre. Cristo dejó su lugar, dejó su trono y se vino a la tierra a unirse a la iglesia, a ser una sola carne, un cuerpo. Nosotros el cuerpo y la cabeza. Pero estamos en ese proceso. No somos los mismos de hace 10, 15 años. Espero, ¿eh? No somos los mismos del año pasado. No somos los mismos de enero para acá. Hemos ido avanzando. Hemos ido creciendo. Cada vez nos parecemos más a Cristo. Cada vez tenemos más sabiduría de Dios. Entonces tenemos que avanzar, hermano. No nos quedemos igual. Y por eso la palabra dice, busca, 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 busca la sabiduría. Y como decía, lo principal. Cuando habla de lo principal, es primicia. Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Es tu prioridad. Busca la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Es la palabra, es Cristo y es el Espíritu Santo. Es Dios. 5. El tema está bastante hermoso, gracias al Señor que nos está hablando acerca de la sabiduría, y me ponía a pensar justamente lo que hablaba de la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Cómo la iglesia del Señor a nivel general, cómo puede detectar si esa sabiduría es
viene directamente del Señor, porque me ponía a pensar en Adán y Eva, que el pasaje que nos leías acerca del árbol de la vida, cuando Adán y Eva, antes de que comieran del fruto prohibido, dice que ese era un árbol de vida que iba a dar sabiduría también. Y ahí fue una sabiduría que provenía del enemigo. Entonces, ¿cómo hoy en día la iglesia del Señor puede detectar ese tipo de sabiduría si por todo lo que hemos estado aprendiendo y escuchando, que llega como con palabras bonitas, hermosas, dice lo mismo que dice la Biblia, pero como que su trasfondo es otro o su punto es otro, pensando en el ejemplo de Adán y Eva con el árbol de la vida? Es que ellos no comieron del árbol de la vida. Ellos comieron del árbol del bien y del mal, que es lo contrario del árbol de la vida. Cuando ellos pecaron, comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Es ese árbol. Es la sabiduría animal, carnal, diabólica. Porque le dice Dios a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, porque el día que coman de él, van a morir. Y entonces entra Satanás y les dice, con que Dios les dijo esto y esto, haciendo ver a Dios como mentiroso, con que Dios. Y la otra, entonces ya le entró la curiosidad, le entró la duda, y entonces sí, nos dijo esto y esto y esto. Pues es mentira, no van a morir. Dios sabe que el día que coman de ese árbol, vendrá el conocimiento del bien y del mal. Pero es un conocimiento terrenal. No es la sabiduría de Dios. Entonces todo mundo quiere conocer a Dios o cree conocer a Dios con esa sabiduría terrenal. Entonces hay mucha gente, no, si Dios es amor, y entonces inventan un montón de cosas, ¿verdad? No, si, ¿cómo va a haber un infierno si Dios es amor? ¿Cómo Dios va a prohibir el matrimonio entre el mismo sexo si Dios es amor? Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pues nosotros tenemos que desechar toda esa sabiduría. Pablo dice, todo lo que yo aprendí, ahora lo tengo como basura, porque ya conocí a Cristo, la sabiduría de Dios. Entonces, sí tenemos, contestando a la pregunta del hermano, ¿no? Sí tenemos sabiduría de Dios desde el momento que nos unimos a Cristo. Pero es una sabiduría así, como decir, se encendió la chispa. Pero tenemos que ir creciendo, tenemos que buscarla. Se tiene que convertir en prioridad para nosotros. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 13, creo yo que es. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a tener la sabiduría de Dios. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando seamos transformados. Ahorita solo estamos avanzando. Pero vamos a llegar a esa perfección cuando el Señor nos transforme y nos haga perfectos. En el nombre de Jesús. 2 minutos para contestar la última pregunta. Ya está contestada, porque no hubo. Ahí viene micrófono. Ahí va. De vincular Mateo 24:13 con lo que estamos escuchando. No sé si estoy mal, pero una forma de buscar la sabiduría es el perseverar en la palabra. Amén. Todo el ABC del Evangelio, la oración, la fe, los dones, los frutos
y el estar constante recibiendo la palabra, porque en este pasaje dice que el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la victoria, y eso es sabiduría. Entonces, como que hay un método para poder obtenerla. Y es mientras más buscamos de Dios, más nos enamoramos de Dios, más queremos estar en sus atrios, más queremos estar sabiendo y conociendo de Él. Eh, el problema es cuando nuestra fe o cuando vienen las pruebas o cuando enfrentamos otro tipo de situaciones y no estamos muy cimentados. Entonces vienen otras doctrinas o vienen otras personas supuestamente a consolarnos, a darnos palabras de aliento, pero nos traen su debilidad humana, o nos traen su pensamiento humano, o su doctrina de otro lado. Y eso hace que mucho cristiano que conoce de Dios, que ya tentó, que ya estuvo con la sabiduría, agarre otros caminos y se vaya para otro lado, porque no se afianzó, no fue constante, no estuvo presente a los pies de Cristo en todo momento, porque si recordamos el evangelio primitivo, a los que oían se encantaban y buscaban al Señor, se iban a sentar a sus pies y explícanos más, creo que dice un pasaje, como que nosotros dijéramos ahora cuando un hijo le dice a un padre, cuéntame más, porque se interesó en lo que está escuchando y eso le está llenando su alma y su vida. Amén. Entonces, cuando dejamos de asistir a la iglesia, cuando la tomamos como algo eventual, pienso que nos estamos perdiendo la bendición. Este tema es muy importante porque nos estamos perdiendo la bendición que Dios tiene para nosotros para seguir creciendo en sabiduría. Amén. Bueno, no se ve, no se ve porque está en rojo acá, pero Mateo 24 está hablando del fin de los tiempos. Eso hay que tener un poquito de cuidado, porque el verso 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? Está hablando de la salvación nuestra de ahorita. Porque entonces tendríamos que quitar Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces aquí dice, ustedes por fe lo lean ahí, ¿no? Ahí dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que el que no persevera pierde su salvación. Pero no está hablando de la salvación que nosotros predicamos ahora. Estos son señales de la segunda venida de Cristo o del fin del mundo. ¿Cuándo es el fin del mundo? La segunda venida de Cristo es 7 años después del arrebatamiento. O sea, el que persevere hasta el fin, el que, parafraseémoslo, el que no se deje poner la marca en la tribulación. Ahí sí, la salvación en el tiempo tribulacionario, ahí ya no es por gracia. Ahí, hermanos, es o eres o no eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, persecución, ahí sí, persecución fatal, ¿verdad? Persecución para matarlos, ni siquiera va a ser solo para matarlos, para torturarlos. No los van a matar así de la nada. Van a buscar la manera de que la persona niegue a Jesucristo. Entonces ahí, la salvación ahí sí es para el que aguante. Por eso nosotros ahorita tenemos que prepararnos para irnos en el arrebatamiento. No pensemos en la tribulación, me consagro. Ahorita está fácil. Entonces, sí, digamos, el que persevere, el que dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero
Está hablando del fin, no del arrebatamiento. Pero nosotros ahorita, para ser parte del arrebatamiento, tenemos que tener sabiduría. La sabiduría nos va a librar de lo que el hermano estaba diciendo ahí. Muchos van a ser engañados. Es lo que leímos también. La sabiduría te librará de la mujer ajena o extranjera, extraña. La sabiduría te librará de la mujer extraña, de aquella que perdió el temor de Dios, que se olvidó de Dios, que dejó sus pactos. Entonces, ahorita la sabiduría nos mantiene firmes. Por eso necesitamos la sabiduría. Ya tenemos a Cristo, gloria a Dios. Pero necesitamos la sabiduría. O sea, necesitamos avanzar a un nivel más. Que Dios nos ayude para fortalecernos, para llenar. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo alcanzamos la sabiduría? ¿Cómo alcanzamos la sabiduría? Con el temor de Dios. O sea, el temor de Dios es clave. Es el principio de la sabiduría. Es obedeciendo a su palabra. Es llenándonos cada día de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, esos versos se los debo, mis hermanos. El Espíritu Santo es la sabiduría. El Espíritu Santo nos tiene que llenar de sabiduría. Si estamos llenos de su Espíritu, tenemos sabiduría. Pero ahí sí, necesitamos la sabiduría de Dios para ser arrebatados. En el nombre de Jesús, pongámonos de pie, mis hermanos. Es que este tema es tan profundo, mis hermanos. Es tan profundo. Yo lo agarré así para terminarlo rapidito. Pero ahí, para empezar, hay varias clases de sabiduría. Sabiduría de Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, papito amado, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta administración, que esta palabra quede sellada en nuestro corazón. Que el buscar la sabiduría se haga rema en nosotros, Señor. Amar, abrazar a la sabiduría, Señor. Hasta que la sabiduría esté en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.